Gloria a Dios. Muy bien. El Señor les bendiga, hermanos, en esta hora en la cual se me ha dado la oportunidad y la bendición de poder estar aquí frente a ustedes para poder trasladarles la palabra del Señor. Como bien sabemos, estamos aprendiendo sobre la doctrina sobre la cual estamos fundamentados. Es una bendición poder estar aquí y un privilegio, como decía un hermano, una gran responsabilidad también, el estar parado aquí al frente con el compromiso de hablar de la palabra del Señor y que sea el Señor quien nos ayude y quien nos bendiga y derrame de su gracia, de su abundante bendición sobre nuestras vidas y la revelación. Oramos para que el Señor nos ayude en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar acá en tu casa, Señor, y poder hablar de tu palabra. Yo te suplico, Señor, que tu bendición venga sobre nosotros, que tú bendigas a nuestros hermanos ahí donde están en sus casas, escuchando y viendo, Señor, este mensaje, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, controlar completamente en nuestro ser integral y que venga sobre nosotros un espíritu de revelación, un espíritu de amor por la palabra y de consejo, de revelación, y que tu gracia, Señor, se derrame sobre nosotros de una manera sobreabundante. Nos metemos, Señor, bajo esa cobertura quíntuple. Bendícenos, Señor, cúbrenos con tu manto glorioso y que la gloria tuya, Señor, sea sobre nosotros y que tu Espíritu Santo sea el que hable. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, yo quiero hablarles en esta oportunidad sobre un tema que se llama las sectas. Quiero que leamos en Hechos, en el capítulo 5, verso 17, dice así: el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Aunque el vocablo secta está relacionado a grupos que poseen una misma afinidad, con el paso de los años ha ido adquiriendo una connotación más relacionada a grupos radicalizados, generalmente religiosos. Las sectas religiosas se definen como grupos religiosos radicales. Según el diccionario Wikipedia, dice, por lo general son pequeños pero con alto índice de expansión, integrados por hombres y mujeres asociados voluntariamente tras una conversión religiosa. Se caracterizan por ser grupos altamente excluyentes que se colocan en contra de otras posiciones culturales religiosas, en los cuales se desarrolla una notable pérdida de identidad y son miembros creando una especie de mundo interno en el que él o los líderes poseen el control total del grupo. Los grupos más fanáticos se atienden a conceptos cerrados, rígidos y conservadores, ajenos a la moderna pluralidad y tolerancia religiosa. Se separan del mundo espiritualmente por voluntad propia y crean una facción que defiende y promueve sus valores por encima de los demás, según el diccionario Wikipedia. En el contexto, yo quiero que antes de continuar, nosotros veamos en Mateo, en el capítulo 24, verso 3 al 5, dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Aquí se refiere a que Cristo les estaba diciendo a los discípulos de que tanto en ese tiempo, porque nosotros sabemos que en ese tiempo existieron algunas sectas, en el tiempo en que Cristo anduvo acá sobre la tierra, existieron algunas sectas, las cuales vamos a ver más adelante, pero ahí les estaba, como ellos le hicieron la pregunta de que qué señales habrían antes de su venida. Entonces Él les dijo, van a haber muchos engañadores que se van a levantar en nombre de Cristo y a muchos van a engañar. Entonces Él les estaba hablando prácticamente de las sectas, esas sectas que hasta hoy, en este tiempo, como nosotros podemos ver, se han levantado supuestamente en el nombre de Cristo y hablando del Evangelio, incluso de la salvación, pero de una manera distorsionada. Entonces, esas son las sectas en las cuales Jesús les estaba profetizando que se iban a levantar en estos últimos tiempos, y son de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos y saber discernir cuando se levantan grupos religiosos que dicen ser seguidores de Cristo, pero que al final están cimentados en doctrinas de hombres, incluso hasta diabólicas, como dice la Biblia, y que van a engañar a muchos. Entonces, eso es una secta, un grupo religioso que se levanta, ya resumido, que se levanta o que se unen, donde el líder o todos juntos tienen una creencia, pero totalmente distorsionada o torcida de lo que es la palabra del Señor. Entonces, también quiero que veamos siempre en Mateo, en el capítulo 3 y verso 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseña a huir de la ira venidera? En el libro de Lucas, en el capítulo 19 y verso 44, dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese era el problema de estas sectas, que algunos creían en la salvación, otros no creían, y si creían en la salvación lo hacían de una manera a su conveniencia y en base a doctrinas de hombres. Algunos de ellos no creían ni siquiera en la resurrección. Y habían varias sectas en ese tiempo, las cuales ya les dije que vamos a ver a continuación, que como su doctrina estaba totalmente errónea y no creían, tenían la palabra, porque en ese tiempo pues se tenía la Torá, el Antiguo Testamento, donde el Señor había venido hablándoles a través de los profetas de una manera sobrenatural. Tenían la palabra escrita, la profecía más segura, la tenían ahí, pero la distorsionaban y desviaban sus creencias hacia un humanismo o un legalismo, de tal manera que ellos cuidaban lo exterior, pero al final de cuentas venían descuidando lo interior. O sea, nosotros sabemos que la Biblia dice que de donde salen todas las malas intenciones, los malos pensamientos y todas esas cosas es del corazón.
y es nuestro corazón que primeramente nosotros tenemos que guardar para el Señor. Y por supuesto el Espíritu Santo en nosotros nos va a ir ayudando para que Él mismo nos vaya convenciendo de ir teniendo un cambio en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo que acá Jesús les estaba diciendo, que estos hombres, estas sectas, como tenían sus creencias distorsionadas o desviadas de la palabra del Señor, al final de cuentas no se dieron cuenta del tiempo de la visitación. Dios mismo encarnado estuvo con ellos y no se dieron cuenta, no se percataron, no sintieron que era Dios mismo que en persona que había encarnado, como les dije, y estaba y anduvo dentro de ellos, caminó con ellos, y no conocieron ese tiempo glorioso de la visitación del Señor. Entonces, en este tiempo se van a levantar sectas, o de hecho ya se han levantado, con el objetivo de que nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser sea desviado, para que no podamos conocer el tiempo de la visitación del Señor. Nosotros sabemos por la palabra que el tiempo de su visitación, el tiempo de su venida, el tiempo en el cual la novia está a punto de casarse y la iglesia o la novia va a ser arrebatada, la iglesia va a ser arrebatada para tener un encuentro con el amado en las nubes, y así de ahí la novia va a poder casarse con el amado. Entonces las sectas se han levantado con ese objetivo. Es basado en doctrinas de hombres, incluso como les dije anteriormente, hasta diabólicas, con el objetivo de que el pueblo de Dios no conozca o no vea el tiempo de la visitación del amado. Nosotros sabemos que nuestra redención se acerca, que los tiempos están ahí sí que a punto de concluir todo lo que está escrito en la Biblia, y nosotros estamos a punto de ser arrebatados y tener un encuentro con nuestro amado y poder casarnos con él. Pero es necesario que nosotros conozcamos cómo se mueven, cómo se manejan estas sectas y cuáles son sus creencias y sus fundamentos, su doctrina, para que nosotros podamos ahí sí que estar apercibidos y prevenidos de que no seamos desviados, de que cuando el Señor venga, cuando el amado venga, no vayamos a conocer el tiempo de su visitación. La palabra secta se traduce del griego jairesis, que denota elección, aquello que es elegido, una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. Veamos Gálatas en el capítulo 5 y verso 20. Dice así, veamos desde 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Estas son las cosas que caracterizan a una secta. Porque acá, como ya les leía anteriormente, dice, y la formación elección, aquello que es elegido, una opinión voluntariosa que toma lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas.
El apóstol les estaba hablando a los Gálatas que se cuidaran de esos religiosos que al final de cuentas conducían a la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Porque al final una herejía es aquello que desvía de la fe, es aquello que está en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor. Veamos segunda de Pedro en el capítulo 2 y verso 1, segunda de Pedro 2, 1. Falsos profetas y falsos maestros, dice el título. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estas son los líderes religiosos o un grupo de religiosos que se levantan con el propósito de introducirse dentro del pueblo de Dios y hacer que el pueblo de Dios sea desviado y al final pues termine cometiendo herejías. Estas sectas se introducen encubiertamente, se disfrazan como ángeles, como el enemigo se disfraza como ángel de luz. Así, estas sectas se disfrazan de la misma manera. Y como decía al principio, van a engañar a muchos. Nosotros tenemos que estar apercibidos, como ya les dije, de estas cosas y conocer cómo trabajan estas entidades o estos grupos o sectas. Algunas, las personas que pertenecen a una secta tienen una predilección, ya sea por una verdad en particular o por una perversión de una verdad, y ello generalmente con la expectativa de provecho personal. De ahí una división y la formación de un partido o secta en contraste con el poder unificador de la verdad, mantenida en su integridad. Una secta es una división desarrollada y llevada a un punto de decisión, según el diccionario Bain. Como punto de partida vamos a ver las diferentes sectas que se levantaron en el tiempo bíblico, o como ya les mencionaba, en el tiempo en que Cristo anduvo sobre la tierra. Incluso antes de Cristo ya existían algunas sectas, después de Cristo también. Veamos en Marcos, en el capítulo 8 y verso 11, dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Vean hasta dónde llegaban estos religiosos o estas sectas. No conocieron el tiempo de su visitación. ¿Por qué? Porque sus pensamientos o su corazón estaba desviado hacia una doctrina de hombres, hacia una enseñanza diabólica que los desvió completamente y los cegó espiritualmente a tal punto que no conocieron, como ya les dije, el tiempo que Cristo o que Dios mismo los visitó acá en la tierra. Entonces los fariseos es una de esas sectas. La palabra fariseo se traduce del griego farisaios, que se traduce de la palabra aramea pérez, que significa separar. Según la concordancia Strong en el numeral 5330, debido a una manera de vivir diferente a la generalidad de la demás gente.
La secta de los fariseos surgió de un grupo llamado Hasideos. Los Hasideos, una transliteración del término hebreo Hesidim, esto es los piadosos, eso quiere decir Hesidim. Era un grupo de hombres celosos de la religión. Ellos cuidaban, o sea, aparentemente estaban basados en la palabra profética más segura, como ya les mencioné, que en ese tiempo era la Torá, pero ellos la distorsionaban de tal manera. Incluso ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, realmente las obras de Abraham hicieran. Pero ellos agarraban la palabra y la interpretaban a su manera y la distorsionaban, y de esta manera conducían a la gente a un desvío y a una herejía y a todo lo que ya vimos anteriormente. Entonces, estos son los fariseos. La historia de los fariseos está entre el año 175 y 163 antes de Cristo, y el año 135 y 105 después de Cristo. Su líder Antíoco Epifanes, ese mismo era fariseo, pero abandonó su partido y se unió a los saduceos. Ahí fue donde se dispersaron los fariseos porque su líder se unió a los saduceos. Los saduceos es otra secta que vamos a ver a continuación. Ellos tenían creencias. Dentro de sus creencias, el concepto que tenían de las escrituras, estos fariseos condicionaron sus enseñanzas y prácticas. Veamos. Su base normativa y ética estaba sustentada en la tradición de los ancianos, conjuntamente con los libros del Antiguo Testamento. Veamos Mateo Mateo en el capítulo 15 y versos 2 y 3. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Era un grupo, una secta tradicional que habían, como ya les dije anteriormente, se cuidaban por fuera, pero por dentro estaban llenos de envidia, llenos de odio, llenos de codicia, y el único fin que ellos perseguían es el beneficio propio. Entonces, ese era el problema de esta secta. Otra de sus creencias era que reconocían como escritura no solo la Torá, sino también a los profetas, los salmos y los escritos, ya que en sus disputas con Jesús se hace referencia a todas estas partes del Antiguo Testamento. Según Levíticos, según Mateo, en el capítulo 12 y verso 5, en el capítulo 15, verso 4 también, está en el capítulo 19, verso 45. Cuando le mencionaron los profetas también están en Mateo 9, 13. Espero que vaya usted ahí anotando y pueda usted corroborar en su Biblia y en su casa. Ellos también hicieron referencia de los salmos, lo hicieron en Mateo capítulo 22, verso 44, de los escritos también en Mateo 23, 35. O sea que ellos conocían la palabra de Dios, conocían la Torá, estaban empapados, tenían la palabra, pero no tenían la sabiduría que viene de Dios. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Es como que cuando dice la Biblia que
eran como címbalos resonantes. Es cuando nosotros alabamos solamente de labios y no lo hacemos de corazón. Es cuando nosotros conocemos la palabra y no la ponemos por obra, no la vivimos, no practicamos la palabra. Entonces es cardíaca esta situación. Entonces no seamos nosotros como los fariseos, pues que ellos tenían la palabra y conocían de ella, pero no la vivían. Según sus enseñanzas de estos fariseos, creían en la resurrección, como ya les mencioné anteriormente, y en el mundo espiritual. En esto coincidían con Jesús y discrepaban de la doctrina de los saduceos, según lo vemos en Mateo capítulo 22 y verso 34, en el 22, 23, y también en Hechos 23, 6 al 8. Las prácticas que ellos hacían, o sea, las prácticas que ellos tenían, los fariseos eran muy religiosos, manteniendo constante y cuidadosamente expresiones de piedad religiosa como el ayuno y la oración, y posiblemente también la limosna, según Lucas 5:33 y Mateo 6:22. No le estoy leyendo los versos porque el tema es un poco extenso, entonces no me daría el tiempo, pero se los estoy dando para que usted pueda corroborar ahí en su casa y ver lo que yo le estoy hablando acá está ahí en la Biblia. Esas eran una de las prácticas que ellos tenían. También se sentían orgullosos de pertenecer a la raza judía, ser hijos de Abraham, como ya les había mencionado, donde ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Eso lo vemos en Mateo, en el capítulo 3, verso 8 al 9. Pensando que esta era la base fundamental para ser aceptados por Dios, esta actitud les incapacitó para ser recibidos al bautismo de Juan, según lo vemos en Lucas en el capítulo 7 y verso 30. Entonces, la manera en cómo ellos interpretaban la palabra y la distorsionaban a su conveniencia, les cegaba y no les permitía ver la gloria de Dios, la palabra revelada, y vivirla de la manera que el Señor le agrada. Ellos consideraban pecaminoso y espiritualmente contaminante la relación con gente que no guardara estrictamente los preceptos de la ley. Como ya les mencioné, se cuidaban por fuera, pero por dentro estaban llenos de envidias y de intereses mezquinos, porque la Biblia dice que despojaban a las viudas de sus propiedades. También dice que aceptaban el divorcio, aunque posiblemente mantenían algún tipo de discrepancias en su normativa con otros grupos y escuelas rabínicas de otros sectores judíos, según Mateo capítulo 19, versos 3 al 7. El Señor mismo enseñó que deberíamos cuidarnos de la levadura de los fariseos. Miren cómo el Señor advierte, y hasta hoy el Señor nos advierte de que tenemos que cuidarnos de esas enseñanzas que desvían nuestro corazón y nuestro caminar del Señor y alejan nuestra espiritualidad y nos convierte en humanistas, en materialistas, e incluso hasta a practicar herejías y todas esas cosas que ya vimos anteriormente. Muy bien, ahora vamos a ver los saduceos. Yo quiero que leamos Mateo en el capítulo 22 y verso 23. Dice de la siguiente manera: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen
que no hay resurrección y le preguntaron. Estos estaban todavía aún más perdidos porque ellos no creían en la resurrección. Los fariseos al menos creían en la resurrección, pero lo practicaban a su manera y lo interpretaban a su manera y lo vivían a su manera. La palabra saduceo se traduce del griego saducaios, que significa seguidor de un cierto hereje. Miren qué cardíaco el significado de saduceo, llamado Sadoc. Es el hereje llamado Sadoc, según la concordancia Strong del numeral G4524 y también el numeral 4523. El cardíaco, el significado de saduceo, seguidor de un cierto hereje. Tanto el nombre como los orígenes de este partido se motivó de discusión. El nombre se ha derivado de Sadoc, ya sea el contemporáneo de Salomón, a cuyos descendientes se consideraba de pura estirpe sacerdotal. Compárese también en el libro de Ezequías, en el capítulo 45, verso 15. Vaya anotando usted todos los versos y léalos. Y el capítulo 48, el verso 11 de Ezequías. Veamos la historia de los saduceos. Hay 4 teorías sobre el origen de los saduceos. M.H. Segal, sobre la base de lo supuesto por Wellhausen, piensa que se trataba principalmente de un partido político derivado en una última instancia de los helenistas de Judá, siguiendo a Heiger. Pensaba que se trataba de un partido religioso y que algunos de los escribas mencionados en los evangelios eran escribas saduceos. Feinstein creía que originalmente constituían un cuerpo aristocrático rural, a diferencia de los fariseos que eran urbanos. T.W. Manson creía que habían sido funcionarios de Estado originalmente. Esta es la historia de los saduceos, que el significado de este nombre me impactaba y es cardíaco, y cómo sus creencias los distorsionaban de una manera terrible. Y esta es la historia de los fariseos. Las creencias que ellos tenían, dice que aceptaban únicamente la autoridad literal de la Biblia hebrea y por ende no consideraban obligatorio las interpretaciones rabínicas tradicionales o ley oral. Por lo mismo, los saduceos son mal vistos por el Talmud, según el Nuevo Testamento. Negaban la inmortalidad del alma, mire qué cardíaco, y la resurrección. Eso lo podemos ver en Mateo en el capítulo 22 y verso 23 al 32. Y otro de los puntos era que no creían ni en los ángeles ni en espíritus. Eso lo vemos en Hechos en el capítulo 23 y verso 8. Vaya anotando para que usted pueda corroborar, como ya le dije, porque no nos daría tiempo de leer todo, el tema es un poquito extenso. Y esto lo estamos a grandes rasgos dándole las bases bíblicas para que usted pueda cerciorarse ahí en su casa. Las enseñanzas que ellos tenían, las enseñanzas de esta secta judía estaban basadas en el estudio de la ley a la luz de las interpretaciones de sus maestros. Los saduceos intentaron poner al Señor en una posición apurada con una pregunta insidiosa acerca de la resurrección. Pero él refutó sus argumentos y no supieron qué responder. Veamos Mateo
En el capítulo 22 y verso, ¿dónde estamos? Vamos a ver, capítulo 22 y verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió. Y usted conoce toda esta historia, y al final pues el Señor, en base a la palabra y con la palabra, porque eso es lo importante en nosotros, que tiene que estar la palabra para que en nuestro corazón y para que de esa abundancia nosotros podamos reprender o desintegrar o ponerle un alto a una doctrina o a una enseñanza humana o diabólica que quiera venir a distorsionar en qué hemos creído nosotros y sobre qué estamos parados. Entonces es necesario que nosotros conozcamos todas estas sectas o todas estas prácticas o todas estas enseñanzas de hombres, y al final, como les dije, diabólicas, que van a venir con el objetivo de desviarnos de nuestra fe. Los sacrificios de los estábamos en la aplicación actual, en las enseñanzas de estos saduceos, que ellos enseñaban que no había resurrección y que en algún momento ya quisieron poner a prueba al Señor, y el Señor con la palabra ya los puso en su lugar. En la aplicación actual de los saduceos, al igual que los fariseos, el Señor nos exhorta a cuidarnos de la hipocresía de ellos, según Mateo en el capítulo 16 y verso 6. Actualmente las acciones de estos se ven reflejadas en las personas que buscan el debate con todas sus autoridades y lo consideran una virtud. Así también buscan seguidores de buena posición económica, haciendo así acepción de personas, según Santiago, el capítulo 2, verso 1. Otra secta que tenemos nosotros acá y que vamos a ver eran los esenios. Esta secta judía no se menciona explícitamente en el Nuevo Testamento, pero se sabe que existían en ese tiempo y desde mucho tiempo atrás. Parecen haber tenido su inicio en el siglo II antes de Cristo. Esa es la historia de los esenios. Ellos creían en la inmortalidad del alma, el juicio final y la resurrección. Consideraban verdadera la existencia, funciones y facultades de los ángeles. Al mismo tiempo sostenían la existencia de ángeles caídos. Para los esenios, ningún hermano tenía méritos para considerarse justo por sí mismo. Creían que solamente por amor de Dios podían las personas recibir perdón de sus pecados, y que eran la misericordia de Dios la que se había permitido forjar una nueva alianza con Él a quienes se arrepentían y convertían. Las prácticas de estos esenios, los sacrificios de los esenios se ofrecían en el templo de Jerusalén, teniendo los esenios una puerta especial en la antigua ciudad que daba al este del monte del templo, para facilitar la entrada de sus animales que venían de la dirección del Mar Muerto. Actualmente se encuentran vigentes las creencias de los esenios. Esto en base a las mismas fueron extractas de la palabra de Dios.
Otra secta que podemos ver son los celotes. Secta judía del primer siglo de la era cristiana. El término se utiliza para identificar los miembros de una asociación político-religiosa y combatiente. Este grupo estuvo involucrado en actos de terrorismo y actividades de guerrillas. Nosotros conocemos la historia en Guatemala y sabemos de que hubieron líderes religiosos que se encargaban de manipular a la gente, haciéndolos introducirse en estos actos de terrorismo y de guerrilla. Y en Guatemala, en la historia de Guatemala, se dio eso. Y nosotros lo verificamos a fondo, ahí vamos a conocer algunas cosas. El aspecto religioso era decisivo y más importante aún el político. Ellos mezclaban la política con la religión y eso lo vemos de una manera cardíaca en estos tiempos. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Se nos ha enseñado que nosotros no tenemos que meter la política dentro de la iglesia. Y si alguno lo quiere hacer, pues ya es cuestión suya, pero sin tener nada que ver con la iglesia. En la actualidad, el comportamiento celote lo vemos en la rebelión contra los líderes en la iglesia tras una bandera cristiana. Ellos criticaban muy fuertemente a sus sacerdotes con intransigencia. La otra secta que vamos a ver ya por último son los herodianos. Los herodianos eran un grupo de partidarios de la dinastía reinante impuesta por la autoridad romana. Estos grupos en la actualidad están entre los que desean mezclar la política y la cristiandad, como ya lo vimos en la anterior secta, al igual que los herodianos. También pensaban que los problemas de una nación se podrían arreglar desde el sitio del emperador. Entonces mezclaban la política con la religión o con las cosas de Dios. Y eso tenemos que, como ya dije, cuidarnos. Dios entregó sus bendiciones al pueblo escogido, sin embargo, vemos cómo el mismo pueblo desvió la verdad. Consideremos el momento en que lo hizo y fue cuando el Señor decidió guardar silencio cuando no les habló. El hombre tomó una iniciativa de la cual hizo un legalismo religioso. Fue su razonamiento el que cegó toda comunicación con el Padre. Entonces nosotros tenemos que tener una comunicación constante con el Señor y con su palabra, estar empapándonos de la palabra para no ser desviados, para no ser engañados, para que cuando se introduzcan estos hombres malvados con sus enseñanzas erróneas, nosotros estemos apercibidos y estemos con los ojos bien abiertos, como dice su palabra, que abramos bien nuestros ojos y nuestros oídos, nuestros ojos del entendimiento, para que podamos estar atentos a todas estas cosas falsas. Entonces, aquí concluimos con estas sectas. Este tema se extiende ya con una segunda parte que ya va a estar a cargo de nuestro hermano que me acompaña también en estos temas de doctrina. Dios les bendiga, oramos y que el Señor nos permita poder seguir aprendiendo y seguir estando atentos a la bendición de su palabra y así de esta manera no ser engañados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder aprender de tu palabra, de poder ser instruidos, Señor, en base a tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo siempre esté en nosotros para que sea Él el que convenza de todo pecado, juicio y justicia. Bendice, Señor, a tu pueblo ahí donde está escuchando. Bendice a nuestro Padre espiritual que nos ha cedido, Señor, esta oportunidad
y la confianza para poder dirigirnos a este pueblo precioso, a tu amada, Señor. Oramos para que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos allí en sus casas. Oramos por los que están enfermos. Enviamos una palabra de sanidad hacia sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.